Ya estamos en la última parte del gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y él ha advertido que ya no únicamente habrá en su gobierno austeridad republicana, que ahora habrá pobreza franciscana. Ahora está intentando barrer con los últimos fideicomisos y dice que es momento de que el funcionario público que trabaje con él debe de abrocharse el cinturón, nada de caer en garras del despilfarro. Esto lo comentó en la conferencia matutina, la mañanera, pues, del 27 de julio. Y si bien estamos todos de acuerdo en que no haya despilfarro, no haya un gasto mayor a lo que autoriza la Cámara de Diputados, la pregunta es, un gobierno que por cierto está recaudando más de lo pronosticado, ¿debe de abrazar la pobreza franciscana? Con un grupo de especialistas lo vamos a discutir. A partir de este momento, mi cuenta Twitter es la vía de comunicación abierta para usted. @GustavoRentería. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Qué bueno que nos acompaña a través del 34.2 abierto digital, aquí en AMX Noticias, Mexiquense Televisión, el sistema de radiodifusión del Estado de México. Son los medios públicos del Estado de México unidos para servirle. Saludo a quien nos sigue por Mexicanal en la Unión Americana, también a todos aquellos que nos siguen a través de sus sistemas de paga, ya sea satelital o sistemas de cable. Y bueno, hoy tenemos una cantidad impresionante de personas que nos siguen a través del streaming en ordenadores, tabletas inteligentes y teléfonos celulares. A ustedes, gracias por estar con nosotros, como lo hacen desde hace ya más de 15 años. Bueno, pobreza franciscana es la nueva bandera del presidente, y esto divide opiniones. Algunos dicen, qué bueno, porque antes se gastaba muchísimo, antes había un despilfarro bárbaro, pero otros dicen no, porque no puede ahorrar en cosas fundamentales como las medicinas, no puede ahorrar en cosas tan fundamentales como la seguridad pública, y por eso estamos como estamos. Con un grupo de especialistas lo vamos a empezar a analizar, y usted puede participar a través de la cuenta Twitter @GustavoRentería. Sígame, por favor. Saludo con afecto, con mucho respeto al doctor Rafael Arenas Hernández. ¿Qué hubo, Rafael? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Gustavo. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente contigo, abordando y analizando estos grandes temas que nos afectan a todos, evidentemente. Tú ya estás muy tecnificado, te vemos ahí con un micrófono, con su brazo, a todo dar, ¿no? Tú ya estás en la mera era del streaming, mi querido amigo. A ver, Rafael, a ver, doctor, ¿qué opinas de esta nueva bandera que ha abrazado el titular del Ejecutivo Federal? Pobreza franciscana, una primera opinión. Muchas gracias. Bueno, a ver, pobreza franciscana, se refiere por allí a Francisco de Asís en el año 1181, cuando él decide abrazar de manera voluntaria la pobreza, lo deshereda a su padre, en fin, una serie de circunstancias que lo hace vivir toda su vida. Uno dirá, ay, yo quiero ganar eso. Sí, pero si un subsecretario va a ganar haya gente que esté pagada, bueno, con lo que permite la propia ley, que a lo mejor pudieran valer más, pero que están ganando menos. Bueno, si tú lo aceptas, te voy a seguir invitando, querido doctor. Te mando un fuerte abrazo, Rafael. Gusto en saludarte. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo. Gracias a Arenas Hernández. Regreso. ¿Usted qué piensa sobre esta ley de austeridad republicana? ¿Qué piensa sobre el abrazo que ya se le da a la pobreza franciscana? Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Actualmente
se encuentra en ruinas la Terminal 2, lo dijo el presidente en una mañanera en días anteriores, y por supuesto la Terminal 1, que ya se encuentra rebasada totalmente en los servicios a los usuarios. Gustavo, que son sumamente importantes para los ciudadanos y que no acaban de concretarse con el presupuesto que actualmente tenemos. A ver, Tulio, ¿tú qué opinas de esta ley de austeridad republicana donde nadie puede ganar más del que el presidente? Y dependerá mucho del ingreso de nuestro televidente, ¿no? Algunos dirán, uy, es muchísimo, 130,000, y otros dirán, no es nada. La responsabilidad de un presidente de la República, el señor trabaja de sol a sol, 16 horas diarias, viaja fines de semana, y otros dirán, no, es muchísima lana, que se rebaje todavía más. ¿Tú qué opinas sobre lo que intentó esa ley desde el 2019, por cierto? Creo que es un buen intento de frenar prácticas que ocurrieron en el pasado, pero no es suficiente, Gustavo, ¿no? Si comparamos los salarios del servicio público con los salarios de la iniciativa privada, evidentemente se presta a corrupción, a malas prácticas corporativas, y no es la solución. Es un intento decoroso por frenar la grave corrupción que existía en nuestro Estado. Sin embargo, se queda ahí, en un intento de ser un instrumento para unas mejores prácticas corporativas en el gobierno. Tú pones sobre la mesa algo muy interesante, querido Tulio. Como gano poco, como me parto el hocico en el gobierno y gano muy poco, pues me ayudo con corrupción. O sea, ¿tú crees que mucha gente pues no me alcanza para la colegiatura, si es que llevo a los hijos al colegio privado, no me alcanza para la gasolina, o no me alcanza para la hipoteca, para la tarjeta, la deuda, entonces me ayudo con la corrupción? ¿Tú crees que sueldos bajos en el gobierno provoquen corrupción? No creo, Gustavo, estoy seguro. Hay casos documentados que desafortunadamente dicen lo contrario a lo que pregona el titular del Ejecutivo. Se pregona el destierro de la corrupción, y cada día se documentan casos en que funcionarios de todos los niveles del gobierno pues están en estas prácticas, ¿no? En licitaciones, en prebendas, en cuestiones de este tipo. Y esto se da efectivamente porque hay una brecha entre lo que gana la iniciativa privada y lo que percibe un servidor público. Los servidores públicos están supervisando contratos multimillonarios de todo tipo, están cuidando el presupuesto, y bueno, el salario que se les da no coincide con el que gana un ciudadano equivalente en la iniciativa privada. Creo que es un despropósito, insisto, el que gane poco un funcionario público cuando se le encomiendan labores sumamente importantes y que en otros ámbitos están pagadas de manera significativamente más alta e importante. Seguramente, Tulio, tú en televisión o has escuchado en radio o has leído en los periódicos estas personas que saben de finanzas personales, ¿no? Y dicen, ahorra. ¿Cómo ahorro? Pues no me alcanza ni para lo básico y tú quieres que ahorre. Y algunos dicen, no, siempre hay margen de maniobra. Siempre hay margen. Ese café, esos cigarros, esa cerveza. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que este gobierno todavía tenga margen de maniobra para gastar menos? Bueno, si se hace con la política, con la tónica que trae el presidente, evidentemente siempre será posible ganar menos de lo que se gana, pero no es el propósito. Además, le agregamos un ingrediente importantísimo que no teníamos seguramente contemplados muchos ciudadanos: la inflación, estimado Gustavo. La inflación en los niveles que alcanza hoy el día, desafortunadamente ya no le permite al ciudadano disponer y planear un presupuesto como lo hacía en décadas pasadas, en sexenios anteriores. En este momento pues estamos totalmente supeditados a cuestiones inclusive internacionales que hacen que el peso ya no valga lo mismo que hace unos años. Ese dato que das es fundamental. O sea, ricos o pobres, ya se les hizo chiquito el dinero, 10% promedio. Y además la inflación, a quien más le pega, acabamos de hacer un programa aquí en televisión al respecto, le pega más al pobre. Porque, permítanme el ejemplo que citaba Mari Carmen Cortés, si tú ganas 10,000 pesos, quizá el 50% lo utilizas para comida. Quien gana 300,000 utiliza menos para comida. Entonces, a quien más golpea la inflación, cerremos números, ahorita dice 8 y tantos, pero cerremos números, 10%,
es a la gente más necesitada. Este dato de la inflación, que es un fenómeno, dirán algunos, mundial, no es exclusivo de México, sí es cierto, pero esto le está pegando a la gente que menos gana, querido Tulio Salanueva. Por supuesto, Gustavo, además de ser un fenómeno inevitable, creo que, como decía al inicio, es un despropósito. Un gobierno pobre, un gobierno austero, un gobierno franciscano, como lo pregona el Ejecutivo, pues no es la solución para los problemas que tiene actualmente nuestra sociedad. Necesitamos instituciones firmes, instituciones que tengan un presupuesto adecuado y que de esta manera puedan servir a los propósitos que se tienen. Me pedías 2 ejemplos, pero te mencionaría uno más, que es sintomático, que es paradigmático en nuestra sociedad. La falta de medicamentos, Gustavo, en los hospitales que tenemos hoy día, la falta de médicos, la falta de infraestructura hospitalaria en todo el país, hace que este gobierno convierta los buenos propósitos pues en un gobierno sumamente deficiente, que impacta desafortunadamente a la población en general y que hace que esta austeridad franciscana o pobreza franciscana se convierta efectivamente en un grave despropósito. Hay algunos analistas, con esto concluyo, mi querido Tulio, que dicen, ya con esta propuesta de pobreza franciscana, nos va a llevar la fregada. O sea, esto ya vamos al precipicio. Estábamos ahí viendo el acantilado, pero con esto ya nos va a llevar la fregada. ¿Tú coincides con esos análisis? ¿O exageran? Mira, espero que no. Yo particularmente creo que todavía hay manera de enderezar el barco, de hacer que estos propósitos se cumplan, y ojalá el Ejecutivo recapacite sobre estos métodos que poco ortodoxos están llevando efectivamente al país a una carencia en los servicios públicos muy, muy importante. Muy bien, pues mi querido Tulio, aprecio que siempre estés atento a mi llamado y por favor recibe un abrazo a la distancia. Abrazo, Gustavo, muchas gracias. Cuídense mucho. Bueno, ¿y usted qué piensa? Hay mucha gente en @GustavoRentería que me está diciendo, es que es mejor esto a lo que teníamos antes. Se gastaban el dinero en pura tontería. Me ponen aquí el ejemplo, la señorita Fernández o señora Fernández, no lo sé, saludos a ella, comenta, antes hasta la hija de Romero Deschamps viajaba en los helicópteros y aviones de Pemex, se llevaba hasta el perrito, subían la familia López o la señora López, señorita López, se llevaban antes hasta el maquillista a los viajes internacionales. ¿Usted qué piensa? @GustavoRentería, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Dice el presidente de la República que se va a reducir bastante lana, que no va a haber viajes al extranjero. Algunos dicen, ¿cómo? Al contrario, tiene que abrirse más al exterior el presidente de la República. Vamos a procurar, dice, que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencia y nada de viáticos. ¿Qué opina usted al respecto? Pero mucha gente dice, donde se está yendo la lana es en Dos Bocas, ¿no? Donde se está yendo la lana es en Tren Maya, que cada vez que nos enteramos trae un sobrecosto. ¿Usted qué piensa al respecto? Dígamelo a través de @GustavoRentería. Bueno, saludo con afecto a Mauricio Train, ya no requiere presentación, él ha estado con nosotros. Y Mauricio, ¿tú qué piensas de todo este, pues algunos llaman escándalo de la pobreza franciscana del gobierno? Dicen que pues eso ya viola inclusive cualquier derecho, ¿no? De yo pago impuestos, recibo servicios, pero esto ya es de locura. Y otros dicen, es una cortina de humo, es una explicación mediática, electorera del presidente. ¿Tú dónde ubicas la discusión, mi querido Mauricio? Buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes, noches. Buenas tardes a tu auditorio y buenas noches. Fíjate que es un tema verdaderamente controvertido en muchos aspectos. ¿Qué sucede? Ya este es un tema trillado, el recorte presupuestal. Anteriormente así le llamaban, actualmente pues con la austeridad republicana. De hecho, hasta se promulgó una ley en el cual pues dieron parámetros de cómo se iba a manejar, pero que realmente está en la Constitución. Es un tema bastante añejo, que está en el artículo 134, que los recursos se deben de atender de forma eficiente, con honradez y transparencia.
¿Y qué sucede sí. con el actual? No dice lo contrario, róbate la lana, eso está clarísimo, está en la ley, ¿no? Y entonces, ¿para qué hacemos otra ley de algo que ya está regulado? Pero bueno, de alguna forma, políticamente, ahí siempre se va a buscar que nuestro nombre aparezca en las leyes y que siempre estemos ahí hablando de las mejoras que se hacen, y eso es bueno. Para mí, el que se ahorre es muy bueno, pero tendríamos que buscar verdaderamente los ahorros. Nosotros como asesores empresariales buscamos siempre la rentabilidad de las empresas, buscamos siempre eficientar los recursos, buscar el costo más bajo, pero siempre sin sacrificar los beneficios, la calidad. Entonces siempre va aparejado el costo-beneficio. Cuando hablamos de que voy a ahorrar en este sentido, pobreza franciscana, ¿a qué me refiero? ¿A no viajar en primera clase? Perfecto. A ahorrar en viáticos, a ahorrar en sueldos. Hay que tener mucho cuidado en dónde ahorro, porque si yo cuido los centavos, pero descuido los millones, así como lo comentabas, ¿en dónde va a parar todo el ingreso que actualmente ha subido el ingreso petrolero? Es un tema bien importante. Había muchos años atrás que el ingreso petrolero no repuntaba como ha repuntado. Gracias al incremento y gracias y que no es como un tema a favor, pero sí importante, la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo subió y de esta forma nos llega más dinero del barril del petróleo. A ver, te interrumpo, Mauricio Train. Sí. El presidente finales de junio, ¿no? Presenta en la mañanera, ya sabes, le dan su micrófono, él se va a la pantalla y presenta una tabla que es verdaderamente vendedora y tanto que hasta tanta polémica ha causado que hasta estamos haciendo un programa de televisión al respecto. Dice: vamos a disminuir 165 mil millones de pesos diarios. Vamos a ahorrar 215 mil millones de pesos de aquí al 1 de diciembre del 18. Es una locura de lana, ¿no? Y sobre todo, ahora que viene el tema del presupuesto 2023. Por ley, tú sabes más que todos nosotros, se echa lápiz en la Secretaría de Hacienda, bueno, en Palacio Nacional, se manda al aparato legislativo y ahí se distribuye. Hay mayoría de Morena, así es de que la lana, como quiera el presidente, va a salir o se va a gastar. ¿Estoy en lo correcto? Por más que subas a tribuna y por más que pongan una pancarta y derecho de lloriqueo tienen la oposición, pero se va a gastar la lana como quiera el presidente. Totalmente, lo dices bien. Ya sabemos que no hay ninguna coma en lo que mande el presupuesto a la Cámara de Legisladores, y ahí va a quedar, y lo decíamos hace rato, en el sentido de que quiero ahorrar, y estoy de acuerdo, el ahorro es primordial, el ahorro es muy bueno, pero ¿en dónde voy a ahorrar o cómo voy a ahorrar? Porque si voy a ahorrar en no comprar medicamentos, ¿verdad? Si voy a ahorrar en no dar presupuesto a la educación, si voy a ahorrar en no dar presupuesto para la seguridad, son temas delicados y muy trascendentales. ¿Cómo quiero traer inversión extranjera si mi seguridad está por los suelos? O sea, estamos hablando de que es en el sexenio de más muertes, ¿sí? A causa de la delincuencia organizada. Entonces, son temas muy drásticos en el sentido de querer ahorrar por ganar votos o por una cortina de humo en donde en dónde está la transparencia de sus grandes obras faraónicas, donde ninguna obra de las que ha manejado, llamémosle el aeropuerto, ¿sí?, aumentó más del 30% del costo presupuestado al costo final. ¿Y cuántos vuelos se están haciendo? O sea, Oye, si tú detectas a uno de los clientes que aumentó el contador un presupuesto 30%, le dice a tu cliente: oye, te está viendo la cara, ¿no? O sea, puede haber una diferencia, pero el 30% de la obra del piso que iban a construir o del auto que se iba a comprar, tú dices: oye, que te están picando los ojos. Tú lo alertarías, ¿no, Mauricio? Es sometido. Las desviaciones siempre se dan en el presupuesto, siempre. Pero una desviación
de esa magnitud, sí, siempre se tendría que someter a una auditoría. Claro. Por cierto, yo cometí un error hace unos minutos. Hablaba de 165 millones de pesos diarios, que equivaldrían a 215 mil millones de pesos al final del año. Es que me equivoqué, le agregué un 1,000 hace ratito y me nada más, Gustavo Rentería. No, fíjate nomás el error. Nada más, oye, nada más. A ver, dime algo, Mauricio Train. Yo insisto con esto de que el presidente gana 130 mil pesos. Nadie debe de ganar más. ¿Tú qué opinas de que un ministro de la Corte, un consejero del INE, un gobernador, un subgobernador del Banco de México gane más que el presidente? ¿Te parece justo o están abusando estas personas? No, realmente, mira, la justicia es bien delicada de hablar, porque la justicia para lo que uno es justo, para el otro es injusto, para lo que para mí es verde, para el otro es rojo. Entonces, hablar de justicia es hasta luego muchas veces subjetivo. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder encontrar un equilibrio? Decir, la responsabilidad va aparejada con la economía en este renglón, hablando de salarios. Si yo doy una asesoría que mi trabajo me cuesta cerca de 8 horas, 10 horas, 24 horas, entonces voy a ganar en base a eso que estoy invirtiendo. Entonces, si aquí el trabajo de la responsabilidad que conlleva un ministro, un gobernador, un consejero del INE, pues no puedo decir o poner un tope, porque si nos vamos en el renglón de que nuestro presidente gana 130 mil pesos, pero no tiene ningún gasto extraordinario porque todo está conllevado a sus gastos que le paga el Estado, entonces no tendríamos ese problema. Pero en ese sentido, cuando uno tiene una gran responsabilidad, pues yo mejor me salgo de ese lugar y me voy a la iniciativa privada, donde puedo ser remunerado de una mejor forma. No tengo por qué preocuparme en dar buenos resultados con un bajo sueldo. Ahora, el tema de la honestidad nos gusta a todos los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Que claro. no se roben la lana. Pero tú creo que has puesto el dedo en la llaga desde el principio. Que sea un gobierno eficiente, que me sirva, porque si no compra esas medicinas, si no me da esa seguridad, si tengo que aventarme 5 horas en el aeropuerto, pues no me sirvió, no es eficiente el servicio que me está dando a cambio de mis impuestos, que ahora con la factura electrónica y que ya es muy difícil evadir impuestos o casi imposible evadir impuestos. Entonces, si pago impuestos, que me den buenos servicios. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente de acuerdo. Funciones del Estado, funciones del Estado desde que nace el Estado es garantizar la seguridad, ¿sí? Cuando se da el origen de pagar impuestos es porque los ciudadanos, o en ese momento la gente que se comenzaba a aglomerar en pequeñas comunidades, pues buscaba el bien común entre todos, y entre el bien común pues era que pagaran un impuesto por la seguridad. Y volvemos a esos orígenes. Hoy en día si pagamos impuestos, lo mínimo que requerimos, lo mínimo que estamos a nuestro derecho, y el Estado obligado es a cumplir sus funciones de Estado. ¿Sí? Claro. A ver, garantizar seguridad, educación y salud principalmente. Bueno, te voy a pedir un comentario final, querido Mauricio Train, pero más o menos para que la gente ubique de qué estamos hablando. El presidente gana 130 mil pesos, pero un consejero de la Judicatura Federal, 286 mil. Un magistrado, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 286 mil. Ministro de la Corte, 284 mil. La gobernadora del Banco de México, 248 mil. El consejero presidente del INE, 240 mil. El presidente comisionado de la COFESE, 206 mil. Información que presentó el propio Ricardo Sheffield, por cierto, el procurador del consumidor, en aquella, pues yo llamaría ya histórica conferencia mañanera. Un comentario final, por favor, querido Mauricio Train, sobre lo que hemos platicado en torno a esta austeridad republicana en su fase superior, que es pobreza franciscana. Que realmente no estoy en contra de esos ahorros, siempre y cuando se destinen con una transparencia a las diferentes inversiones que se hayan destinado. Busquemos mejor eficientar otros servicios y no ahorrar pesos y despilfarrar millones que se han venido dando, ¿no?
más del 100% en el Tren Maya, más del 50% en el Dos Bocas, más del 30% en el aeropuerto que no funciona, aeropuerto que no vende. Entonces realmente creo que esa pobreza franciscana es meramente electoral y política. Muy bien. Mauricio, te abrazo con afecto. Gusto en saludarte. Muchas gracias. Hasta luego. El presidente ha presumido que desde que asumió el mando no se ha comprado un solo vehículo para funcionarios públicos. Dijo textual, la camioneta más nueva que yo tengo es del 2018. La compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280,000 kilómetros. Pero no tenemos ya camionetas de las que usamos de 400,000 kilómetros. Después de 10 años de uso estamos dándole mantenimiento y funcionan bien y no vamos a cumplir, vamos a cumplir la promesa de que no vamos a comprar ningún vehículo. Algunos dicen hasta la seguridad del presidente se pone en riesgo por no tener una camioneta nueva. Es el presidente de la República. ¿Usted qué opina? @Gustavo Rentería. Sígame en Twitter. Regreso con un resumen de lo que aquí hemos platicado con el maestro Julio Jiménez. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, vaya debate que se ha desatado en las redes sociales, en @Gustavo Rentería, unos se contestan con otros y este presidente es honesto, este presidente no se gasta la lana, y otros le contestan es un asunto electorero, quiere ganar el Edomex, quiere ganar 24, no es cierto, gastan de más en las obras faraónicas. Bueno, se están dando con todo, pero creo que hemos puesto el dedo en la llaga, ¿no? La austeridad es fundamental, pero algunos dicen, vive en Palacio Nacional, o sea, un salón de Palacio Nacional es una locura. Oye, pero ahorró en lo que se gastaban en la residencia de Los Pinos, ahora es un centro cultural. Es interesante, ¿no? Algunos dicen es incorruptible, síganle buscando, no lo van a acabar, y otros que es el peor presidente. Así están las cosas en las redes sociales. Siga participando en @Gustavo Rentería. Mi querido doctor Julio Jiménez, me da mucho gusto saludarte. Nada más te vemos ahí en tu programa de Contrastando Ideas, pero qué bueno que aceptaste participar hoy aquí. Por cierto, con una visión muy contable de las cosas, ¿no? Muy fiscal, ustedes están todos los días con los números e interpretando la ley, y creo que es fundamental saber si los subalternos le van a hacer caso al presidente de la República, porque tú bien sabes que la corrupción no se elimina por decreto, ¿no? Suena muy bonito, se barre como las escaleras de arriba, pero abajo hay millones y miles de millones de pesos que se ejercen, y algunos dicen, no, hombre, ahora está más dura la corrupción, antes pedían 5, ahora piden 10, 15, 20. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Es un gran debate de austeridad republicana hacia la fase superior, que es pobreza franciscana. Algunos dicen, si continúa así, para el 24 en campaña va a decir, no gastamos ningún peso, mi querido Julio. La verdad, Gustavo, esto es un arrebato del titular del Ejecutivo, es sin lugar a dudas una estrategia más para seguir convenciendo a sus huestes o al sector de este país que lo sigue apoyando leal y a ciegas. Esta expresión creo que fue consecuencia de la notificación que hiciera la Suprema Corte de Justicia en relación a esta controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral, un organismo, por cierto, constitucional autónomo, que sufrió una reducción de más del 26%, consecuencia de un decreto, precisamente consecuencia de la Ley Federal de Austeridad Republicana. No olvidemos, el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial y la Federación son de los organismos que han sufrido reducciones, o al menos el gobierno federal ha pretendido bajarle los salarios, bajar el presupuesto para su operación y para los resultados que son inminentes para el equilibrio, para la democracia y para la justicia de este país. Sin embargo... A ver, te interrumpo aquí, Julio. Es verdad que les han dado menos dinero, sí, pero no se han bajado los sueldos. Es decir, no. Ese es un dato importante. Claro. Oye, pero atentas contra la democracia. Eso es discutible. Pero la idea es de que redujeran los sueldos. O sea, lo que quería el presidente, algunos dicen, es que ataca al INE porque es un dictador y quiere acabar con él. A ver, vamos por partes. Claro. La idea era
atacar los sueldos de los consejeros, no de la secretaria, el chofer, no, del presidente consejero y los demás consejeros del INE. Están amparados, al igual que otros organismos constitucionales autónomos. El Poder Judicial mismo, claro, el ministro Saldívar, mientras Pérez Omazára sigue ganando más que el presidente de la República. ¿Está bien que el presidente de un poder gane más por el presidente de la República? Yo te lo pregunto. Mira, más allá de la posición política o de la preferencia electoral o de la estrategia popular que el presidente ha ensalzado en sus conferencias matutinas, creo que es un principio de justicia, equidad y de proporcionalidad. Aquí obviamente debería existir una unificación salarial, pero también hay que entender que estos son derechos adquiridos, que constitucionalmente tienen derecho a conservar sus prestaciones, sus ingresos, y no habría manera, legalmente hablando, de poder reducir sus ingresos o sus salarios, ya que estos fueron contratados bajo ese esquema salarial y son derechos adquiridos, y por lo tanto en materia legal, materia laboral, sería imposible. Por eso es que están ganando los amparos, por eso es que incluso están ganando las controversias constitucionales por las reducciones presupuestales. No olvidemos, fueron más de 4.913 millones de pesos, que bueno, pues ahora tiene 30 días la Cámara de Diputados para rediseñar el presupuesto y entregarle este dinero al Instituto Nacional Electoral, que además, más allá de la cuestión salarial, los mexicanos queremos buenos resultados. Los mexicanos queremos que se resuelvan los problemas, queremos atención, queremos servicio. Digo, obviamente hay temas coyunturales como la salud, la educación, la seguridad, que son fundamentales y que, bueno, hoy podemos dar cuenta que la Ley Federal de Austeridad Republicana, lejos de beneficiar los servicios, los ha puesto en una condición bastante, yo diría, bastante preocupante, por llamarle de alguna manera, muy preocupante. Porque no hay nada, ni presupuesto, ni personal, ni material de ninguna especie. A ver, doctor, te dicen aquí en @ Gustavo Rentería, es el maestro Francisco Varela, @Bar Sandoval, dice, dile a tu invitado que cuando salió Peña Nieto había 343 delegados federales, hoy nada más hay 32. ¿Qué opina tu invitado? El gobierno federal tiene la obligación de administrar los recursos públicos, de optimizar los recursos, y si con menos personal se tienen mejores resultados, yo creo que es una buena decisión y una magnífica estrategia. El problema es que, vuelvo a repetir, no se trata de bajar sueldos o de disminuir personal, Gustavo. No me voy a dejar mentir tu importante y amplio auditorio. La verdad es que la percepción de la ciudadanía en términos generales es que no hay buenos servicios, no hay servicios de calidad, es más, no hay personal, no hay instrumentos, no hay recursos materiales, no hay apoyo. Es más, te puedo decir algo, el tema de los médicos. Pues sí, pues no hay plazas porque no hay presupuesto, y a los que quieren mandarlos van a las zonas de alto riesgo, y por eso la justificación es, pues no se quieren ir los médicos mexicanos, vamos a traer médicos de origen extranjero. También otra aberración jurídica, porque los señores de origen extranjero no pueden disponer de una plaza, de una base salarial ni laboral, en tanto no tengan una vista de trabajo, en tanto no tengan el examen de oposición que apruebe. O por ejemplo, tu abogado no puedes ejercer en Madrid o no puedes ejercer en Londres, ¿no? Por la cédula profesional, ¿no? Oye, hay un dato interesante. La Administración Pública Federal, es decir, el gobierno de la República, tiene más o menos 1.300.000 empleados. Pero el 93% de estos servidores públicos no están sujetos a ninguna medida de austeridad. Es decir, es el personal, hablo del ejército, enfermera. O sea, esa gente inclusive no maneja recursos, ellos reciben un sueldo. Nada más 113,000 puestos tienen la obligación de seguir la ley de austeridad republicana. Es el 8.6%. Cerremos números, el 9%. Está bien, ¿no? Algunos dicen, pues que nada más estén observados los 10, mejor dicho, el último decil, ¿no? El último decil, que es el que tiene la obligación de seguir la ley, que eran los que se quedaban con las comisiones. ¿Qué opinas, doctor? Híjole, el tema salarial, el tema pues, de remuneración hacia un reducido número de funcionarios de alto nivel que históricamente disponían no solo de un buen sueldo, sino de prestaciones y de derechos que les permitía incluso cometer excesos, abusos y a veces hasta gastos suntuarios, que además rebasaban cualquier lógica de respeto pues a un pueblo que vivía, que sufría,
crisis económica, que sufría inflación, pero hoy lo estamos también sufriendo, Gustavo. Los niveles inflacionarios, los niveles de desempleo, los seguimos sufriendo, es más, aumentaron. Y yo sigo viendo obras faraónicas que donde se está gastando el dinero en obras innecesarias que no están operando, y además, ¿qué crees? Algo peor, amable Victorio, Gustavo, está reconociendo el titular ejecutivo el aumento en el presupuesto original por más de 20-30% de lo que habían presupuestado originalmente. Entonces, a ver, me parece terrible la administración, me parece terrible, desafortunada la estrategia, porque por una parte quieres castigar a los funcionarios, que son además gente que merece mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto, como el caso de los ministros de la Corte, el caso de los jueces federales, el caso de los magistrados, el caso de los consejeros del INE, que son gente que se prepara, que estudia, que hacen una carrera, literalmente una carrera en esta área tan especializada como es el ámbito electoral, que sí merecen también una remuneración, como hoy sucede, Gustavo, en la iniciativa privada. La gente que se prepara, la gente que tiene conocimiento, actualización, certificación y habilidades y competencias profesionales merecen un mejor sueldo, una mejor remuneración. Claro, ¿y tú cuando vas a vender tus servicios? A ver, mi hora de trabajo es esta, yo cobro esto. Oiga, usted cobra muy caro, pues usted vaya mejor con un contador patito, un abogado patito, ¿verdad? Sí, es muy fácil. La ley de la oferta y la demanda va en función de la capacidad, la calidad del profesionista y de sus servicios profesionales. Habrá quien prefiera ir con un médico de farmacia, habrá quien quiera ir con un especialista con reconocimiento internacional, nada más que los servicios... Tomes este chochito y se le quita el cáncer, ¿verdad? Sóbese, no pongas una pomadita. Una pomadita, exactamente. Oye, pues, doctor Julio Jiménez, gracias por contrastar las ideas con nosotros. Muy buenos invitados, Mauricio, Rafael, tú mismo. Y yo quisieras un comentario final, a manera de colofón, sobre este asunto de la austeridad republicana, la pobreza franciscana y, pues sí, el ámbito político que también te gusta, ¿no? Algunos dicen, ese es un llamado a, como dijiste, a sus huestes, ¿no? Huestes, sí. Y pues está ganando más votos. Sigue Oráculos diciendo que está por ahí de 70% de popularidad del presidente, hace una sumatoria, integra todas las encuestas conocidas, publicadas, y el presidente sigue teniendo, haya usted votado por él o no, esté con él o no, le guste o no, o lo odie o no, sigue teniendo mayoría con un 70% de popularidad. Algunos dicen, es de los mandatarios más populares del planeta, para que darnos una idea, aquí 7 de cada 10 lo apoya, por la razón que sea, son los números. Y en Estados Unidos al revés, nada más 3 de cada 10 apoyan, es decir, 7 están en contra de cada 10, en contra de Biden. Un comentario final para concluir, doctor Julio Jiménez Martínez. Los anuncios de la pobreza franciscana tienen un tinte político electoral. Las medidas y consecuencias de estos decretos en materia de reformas a la ley federal de austeridad republicana tienen un tinte de carácter también político electoral, sin embargo tienen una finalidad de carácter administrativo que bien podría redundar en beneficios reales si es que realmente existiera la voluntad política por parte del gobierno o el interés por realmente generar mejores beneficios y mejores servicios a sus votantes, ¿no? Pero yo reitero, tiene un tinte político electoral rumbo al 2023 que está a la vuelta de la esquina y que además, como bien refieres tú, acertadamente comentas, tiene una preferencia electoral, pues y muy importante, yo no sé, no tengo una sala de cristal, pero reitero, para mi opinión, tiene un tinte político electoral este tema de la pobreza franciscana y acaba con la clase media o la clase alta, que son los que generan empleos, Gustavo, que son los que invierten capitales y reactivan la economía de este país, que son los que generan realmente un crecimiento en la economía nacional, la clase empresarial. Muchas gracias por tu intervención, por la coordinación del programa, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gustavo, un fuerte abrazo a ti, a tu importante auditorio, muchas gracias a tu gran equipo de producción, fuerte abrazo. Corra la voz, este programa se repite el próximo lunes, 11 de la noche, 23 horas, tiempo del centro de la República. Vaya pelea en las redes sociales, sígame en Twitter, @GustavoRentería. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 10. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.